Inspirado en la vida del apóstol Pablo, que yo creo que después de Jesús, pues es el hombre de mayor inspiración con respecto a su ministerio, ¿no? Después de Jesús, creo que el segundo, por decir de alguna manera, ejemplo bíblico en cuanto al ministerio que desarrolló fue el del apóstol Pablo, ¿no? Y en esta mañana yo quisiera meterme pues un poco adentro, ¿no? En la mentalidad o en la mente del apóstol Pablo. Y quisiera estar pensando que una de las prioridades mayores que tenía el apóstol era justamente pues terminar su vida, terminar su carrera, cumplir su ministerio y terminar su carrera, dice, con gozo, ¿no? Y con una mente y un corazón pues totalmente sano y totalmente libre y totalmente confortado, ¿no? por la presencia de Dios en su vida. Y todos los que estamos aquí en esta mañana, a mí me gustaría decirte algo, ¿no? Que ese es el propósito de Dios también para con la vida de un creyente, de un hijo de Dios, que podamos vivir la vida cristiana pues con verdadero gozo y que podamos tener una mente sana, ¿no? Una mente saludable, ¿no? Que podamos tener una salud mental sana, ¿no? En estos tiempos se habla mucho de salud mental, ¿no? Me parece ser que los seres humanos cada vez carecen más de esa salud en su mente. Ya no se habla tanto de la salud del cuerpo, ahora se habla más por salud mental, ¿no? Hay personas, hay deportistas, hay actores, personas importantes que dicen que por salud mental pues han decidido retirarse un tiempo o desaparecer del espectro, de la escena, porque ya como que su mente estaba pues demasiado saturada o demasiado dañada o demasiado convulsionada y entonces necesitaban hacer un reseteo, ¿verdad? Y para que su mente esté en el lugar donde debe estar, ¿no? Y eso es salud mental, ¿no? Pero para tener salud mental creo que tenemos que tener unos principios y además de eso hoy podemos mirar un poco al apóstol Pablo en sus enseñanzas, cómo él era un hombre totalmente sano mentalmente y un hombre que tenía una madurez y una salud mental pues como muy pocos, ¿no? Yo sé que venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Pero hay mucha gente que quiere escuchar, pero yo estoy convencido de que hay en este tiempo hay un comezón de oír la palabra de Dios, pero cuando digo comezón quiero decir que también hay mucha pesadez, ¿no? Para oír la palabra de Dios. A la gente a veces le da lo mismo lo que los predicadores puedan decir y en ese momento hay incluso algunos que tienen tan cerrados los oídos que se puede predicar una doctrina extraña, una doctrina equivocada y seguramente dirán amén, ¿verdad?
porque no están discerniendo, no realmente y entendiendo con una verdadera capacidad y con una verdadera salud lo que el Señor está queriendo decir, ¿no? Y ni se dan cuenta, ¿no? Pero quiero pensar que en esta mañana no va a suceder esto aquí en este lugar, amén. Y que ustedes van a recibir lo que quiero decir en el nombre del Señor, amén. Antes de seguir con el ministerio de Pablo y con esta enseñanza, quiero ver por un momento cómo fue su conversión, ¿no? Aunque la sabemos, la hemos leído, pero vamos a recordarla, ¿no? Rápidamente, ¿no? Sin entretenernos. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, Saulo de Tarso, antes de su conversión, se sentía lleno de sí mismo, que tenía una condición, digamos, especial, o una condición de superioridad, ¿no? sobre el resto de las personas, sobre el resto de sus contemporáneos, y era un hombre, pues que era, que como sabemos, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo y todas esas cosas, dice, y en cuanto a celo, dice que era perseguidor de la iglesia, pero después, en el camino de Damasco, al tener un encuentro con el Señor, pues entró en un conflicto en su vida muy grande y tuvo una experiencia única y trascendental. Y entonces el concepto que tenía de sí mismo cambió y empieza a manifestarlo abiertamente cuando se dirige, por ejemplo, en la carta a los Corintios y dice: lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿no? Estaba hablando de sí mismo porque él mismo, que se creía docto, que se creía sabio, que se creía el hombre que estaba por encima de los demás, se vio como un hombre vil y como un hombre menospreciado cuando se encontró con el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Porque así debe de ser cuando nos encontramos con el Señor. El que cuando se encuentra con el Señor quiere seguir preponderando sus valores en su vida o sus principios o sus pensamientos o sus criterios o enseñanzas o culturas o lo que sea, pues no va a funcionar, ¿no? Nos tenemos que ver realmente como viles, como menospreciados delante de Dios para que se cumpla la palabra de Dios, ¿no? Y dice que lo débil para avergonzar a lo fuerte, ¿no? Y estaba hablando de sí mismo, ¿no? Entonces, el ministerio de Pablo surge a través de una experiencia, de un encuentro personal con el Señor, una experiencia vivencial, no una experiencia teórica. Pablo no se convirtió al Señor en una sinagoga, aunque era un hombre docto y era un hombre súper entendido, ¿no? Y conocedor de la ley, conocedor de las escrituras, conocedor de la religión, de la política, de la cultura, pero él no se convirtió en una sinagoga, ¿no? Escuchando a un predicador o escuchando una enseñanza, ¿no? Ni siquiera se convirtió a los pies de Gamaliel, su maestro, el que le instruyó, el que le enseñó la Torá, el que le enseñó la palabra, el que le enseñó la ley. Tampoco se convirtió a los pies de Gamaliel. Ni siquiera Pablo se convirtió al Señor cumpliendo todos los ritos judíos, hebreos y toda la ley farisea, y cumpliendo, tampoco se convirtió al Señor de esa manera. Nada de eso provocó en Pablo una verdadera transformación, una verdadera conversión. Su verdadera conversión fue cuando, camino de Damasco, se encontró con una luz del cielo que le cegó, y entonces dice que cayó ¿a dónde? Que cayó a tierra, ¿no? Vamos a leerlo, ¿no? Dice el verso 1, rápidamente dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos, capítulo 9, verso 1 del Señor, dice que vino al sumo sacerdote y le pidió cartas
para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino y que los trajese presos a Jerusalén. Es decir, iba a cazar cristianos, ¿no? Era un cazador de cristianos, ¿no? Era un perseguidor de cristianos. A todos los que confesaban el nombre de Jesús, Pablo o Saulo les iba a echar el lazo y les iba a llevar presos a Jerusalén. Dice, mas yendo por el camino, cuando iba con esa premisa, con esa intención, dice que aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Era la voz del Señor, ¿no? Y si leemos más adelante, por ejemplo, el verso 8, capítulo 9, verso 8, dice que entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, dice que no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco. Imagínate un hombre que había sido docto, instructor de otros, de multitudes, de repente se ve ciego como un lazarillo y otro le tiene que llevar de la mano, ¿verdad? ¿Eso es una humillación o no es una humillación? Claro, pero así se vio Pablo, ¿no? Se quedó ciego por 3 días después de que recibió aquel resplandor, aquella luz del cielo y la voz del Señor que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces, después de eso, hemos leído, estamos no leyendo, que no veía a nadie, le llevaron de la mano y lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, sin comer y sin beber, ¿no? Y el verso 17 dice entonces, fue entonces Ananías, por mandato de Dios, entró en la casa y puso sobre Pablo las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo, no de religión, no de leyes, no de dogmas, no de mandamientos, no de sinagogas y sinagogas y sinagogas, no, para que seas lleno del Espíritu Santo. Dice, y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Amén. Esta fue la conversión de Saulo. Pero vamos a seguir con la vida de Pablo para ver el tema que vamos a tocar esta mañana. Y si hacemos un viaje turístico y vamos a la ciudad de Roma, la cuna del Imperio Romano, allí existe un lugar que es muy turístico, que se llama el Foro Itálico, en la ciudad de Roma, que está en el centro de la ciudad, y allí se encuentra una cárcel que es muy visitada, ¿no? Es la cárcel donde Pedro y Pablo estuvieron presos, ¿no? Se llama la cárcel Mamertina, ¿no? Y en esa cárcel seguramente que es un lugar sin ningún atractivo, turístico, bueno, sí, o humano, pero para nosotros que conocemos la palabra, que conocemos las Escrituras, tiene un gran valor. ¿Por qué? Porque desde ese lugar, desde esa cárcel, fue desde donde Pablo escribió epístolas como la epístola a los Filipenses, como la epístola a Timoteo, las 2 epístolas a Timoteo, la epístola a Filemón, la epístola a Tito y una serie de cartas apostólicas con unos mensajes profundos y muy profundos para la iglesia y para el pueblo de Dios hasta el día de hoy. ¿Cuánto dicen amén? Y los escribió desde esa cárcel, ¿no? La cárcel Mamertina. Pero en esta mañana no te voy a llevar a la cárcel, pero sí te voy a llevar a la epístola a los Filipenses, porque allí vamos a encontrar
gran parte de la mentalidad de Pablo, de la salud mental que el apóstol Pablo tenía, porque quiero desarrollar esta mañana este tema en el nombre del Señor. Y qué mejor para hablar de este tema que la epístola a los filipenses, ¿no? Es uno de los últimos escritos de Pablo. Y en esa epístola Pablo pues nos va a abrir su corazón, nos va a abrir el lugar santísimo de su alma, y nos va a decir lo que estaba ocurriendo en su interior, y nos va a dejar algunas perlas, algunas enseñanzas muy profundas, ¿no? Y de mucha edificación para nuestras vidas, ¿no? Quiero rescatar básicamente cinco cosas, ¿no?, que vamos a ver en esta mañana, 5 perlas que el apóstol Pablo tenía muy claras en su vida espiritual y que le permitieron llegar hasta el final de su vida con verdadera salud mental. Aun a pesar de estar preso, ¿verdad?, el apóstol Pablo tenía salud mental, era un hombre sano, ¿verdad? Para un preso sería muy difícil poder escribir lo que escribió Pablo en prisión, ¿verdad? Cuando lo más normal es que un hombre que esté preso esté totalmente abatido, totalmente amargado, totalmente entristecido, totalmente deprimido, totalmente lleno de odio, lleno de venganza, lleno de heridas, hecho nada, ¿verdad? Pero Pablo no era el caso de Pablo. Aunque estaba en esa condición, de su mente y de su corazón salieron mensajes, palabras verdaderamente saludables, ¿verdad?, que nos pueden edificar en esta mañana, ¿no? La primera la encontramos en Filipenses, en el capítulo 1, versos 19 al 21, cuando dice el apóstol, dice: porque yo sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo podemos repetir juntos, el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Wow! Esta palabra o este verso seguramente lo conocemos muy bien muchos de nosotros, pero la mayoría de las veces tenemos que confesar que se nos hace realmente muy difícil vivirlo cada día en nuestras vidas. Amén. Porque morir no es morir una sola vez. El que muere una sola vez nace 2 veces, sí. Pero hay que morir cada día, ¿no? El apóstol Pablo también decía, por lo tanto, cada día muero. O sea, cada día es una crucifixión para mí. Cada día tengo que ir a la cruz. Cada día tengo que caer a tierra. El grano de trigo todavía tiene que caer, no tiene que seguir cayendo a tierra cada día. No basta con haber caído una sola vez. No basta con haber tocado fondo una sola vez. No basta con haber caído en lo más vergonzoso en tu vida una sola vez, o en lo más horroroso, o en lo más pecaminoso, o en lo más grosero que hayas podido hacer, ¿verdad? Eso igual te llevó a buscar al Señor en esa situación, pero después el hombre de pecado se vuelve a levantar. El hombre pecaminoso se vuelve a levantar. La pasión vuelve a resurgir. El pecado vuelve a brotar. El deseo vuelve a aparecer en nuestra vida. ¿Y cómo vamos a batallar contra eso? Pues tenemos que morir. El grano de trigo tiene que caer a tierra, no un día, tiene que caer a tierra todos los días de nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Y esa es una enseñanza
que nos va a reportar salud mental. Porque cuando uno está muerto, está sano, ¿no? Es una controversia, ¿no? Pero ¿cómo un muerto puede estar sano? Sí. Cuando un hombre no tiene argumentos, no tiene resistencia en su vida, no se resiste a la voluntad de Dios, pues está sano, es una persona sana, es una persona saludable, ¿no? Y entonces tenemos que confesar que se nos hace difícil, ¿no? Y está hablando aquí de una vida donde Cristo realmente es el centro, ¿no? Es el centro. Está hablando de un hombre que había elegido poner a Cristo en el centro de su vida. Amén. Hoy hemos cantado: el centro de mi vida es Jesús. Pero realmente creo que la mayoría de nosotros cantamos que el centro de nuestra vida es Jesús, pero creo que estamos muy lejos del centro. Sinceramente, ¿no? No basta solo con cantar. El centro de mi vida es Jesús, el centro de todo es Jesús, el centro de la iglesia es Jesús. Claro que el centro de la iglesia es Jesús, pero el centro de tu vida es realmente Jesús, o qué es, o sea, ¿no? ¿Cuál es tu órbita, ¿no? El sol tiene una órbita, ¿no? ¿No? La luna, ¿no? Que gira alrededor del sol, ¿no? Entonces, ¿cuál es la órbita, ¿no? ¿Cuál es el centro? El centro de todo. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo, ¿no? De tu vida, ¿no? Y él nos cuenta en el capítulo 3 de Filipenses, ahí nos cuenta Pablo que él no era el último de la fila, que no era el último de esta sociedad, ¿no? en la que vivió, sino que el apóstol Pablo era una persona de un alto rango, era una persona que provenía seguramente de una familia estable, ¿verdad? De una familia adinerada, de una familia de buena situación, ¿verdad? De una cultura muy especial, porque se había preparado a los pies del mayor maestro de su época, ¿verdad? Pero todo eso eran condiciones que lo presentaban como alguien, sí, que tenía riquezas religiosas, humanas, culturales. Es decir, no era el último que había llegado, aunque sí que es ¿no? Aunque se presenta como el último de los apóstoles, ¿no? Dice: yo fui el último de los apóstoles. Era como un abortivo, ¿no? Porque Pablo es el único de los apóstoles que no compartió el ministerio al lado de Jesús, ¿no? Como sabéis, fue el único que vino después, ¿no? Lucas, Mateo, Juan, Andrés, Simón, todos estuvieron al lado de Jesús. Pero Pablo no conoció a Jesús, no le vio cara a cara, no estuvo con el maestro, no caminó con Jesús por Galilea, no le vio hacer milagros, no le vio hacer sanar enfermos, no le conoció personalmente. Tuvo que conocerle de otra forma, ¿no? O sea, como le conoció en esa experiencia camino de Damasco, ¿verdad? Donde cayó a tierra y quedó ciego. O sea, menuda conversión, ¿no? Menuda forma de conocer a Dios que tuvo que tener. Entonces, quiero decir que era un hombre de primera clase, ¿no? Ahora bien, este hombre de primera clase había elegido un día que todas las cosas de su vida pudieran girar alrededor de Cristo. Y entonces pudo decir: para mí el vivir es Cristo. Porque cuando todo gira en torno a Cristo, entonces tú puedes decir: para mí el vivir es Cristo, ¿no? Y el morir es ganancia. Es decir, cuando yo menguo, cuando yo muero, Cristo crece en mí. Entonces, eso es una ganancia. Cuando yo me hago pequeño, Cristo crece en mí. Cuando yo me humillo, Cristo me ensalza. Cuando yo confieso
mis pecados y me arrepiento delante de Dios o delante de los hombres, Cristo me restaura, Cristo me levanta, Cristo me da vida. Cuando yo muero, Cristo me da vida. Amén. Entonces, yo quisiera que en esta mañana hemos dicho que el centro de todo es Jesús. Amén. Si alguno de ustedes está un poco descentrado en esta mañana, ¿hay personas descentradas aquí? ¿Verdad? Que sí, hay personas descentradas. Yo veo así, me pongo a mirar así y veo personas que no tienen un centro definido en sus vidas. Quiere decir que están descentradas y que han perdido o que no tienen un eje bien definido, ¿no? El eje hace que las llantas del carro giren correctamente, ¿no? Si el eje de la llanta se tuerce o se daña o se rompe, ¿qué le pasa al carro? Que el carro se va para cualquier lado, ¿verdad? Porque no tiene ejes. Los ejes hacen que el carro camine ¿cómo? Que el carro camine derecho, ¿verdad? Y si no tienes un eje en tu vida, pues no vas a caminar totalmente derecho. ¿Cuántos dicen amén? Y que este mensaje pues les pueda servir para volver al centro, o si nunca han estado en el centro, pues a poner en el centro a Jesús, ¿no? Porque eso es relación. Eso no lo hace la religión. Eso lo hace la relación. Muchas veces dejamos a Jesús fuera de nuestras vidas. Y entonces no es el centro, porque es mucho más fácil pretender vivir la vida cristiana o parecer ser cristianos dejando a Jesús en cierta manera fuera, ¿verdad? Hay muchos que dejan a Jesús fuera de sus vidas. Quieren vivir la vida cristiana, pero dejando a Jesús afuera, ¿verdad? Que no se meta demasiado en su vida, ¿eh? No, que ya desde fuera, ¿verdad? Pero no, que no se meta demasiado, ¿no? Dejando a Jesús fuera, ¿no? Y no podemos dejar a Jesús fuera y dejar de tener comunión con Él, porque Él es el todo, y si dejamos a Jesús fuera, entonces no tenemos nada. Jesús es el centro de todo. Y cualquier otra construcción del cristianismo que hagamos, pues no nos va a dar ningún resultado. Y dejar a Jesús fuera lo que va a hacer es traer conflictos y más conflictos y más conflictos a nuestras vidas. Porque cuando dejamos a Jesús fuera, ¿sabes lo que pasa? Que perdemos la verdadera perspectiva de lo que somos realmente. Cuando tú dejas a Jesús fuera, pierdes la perspectiva de lo que eres, ¿verdad? Eso le pasó a la iglesia, a una iglesia que se parece mucho a la iglesia de hoy en día. Es la iglesia de la Odisea. Habían dejado a Jesús, ¿dónde? Fuera, porque en el capítulo 3, versículo 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, si está en la puerta y está llamando, quiere decir que estaba ¿dónde? Habían dejado a Jesús fuera. Y esa iglesia que había dejado a Jesús afuera de la puerta, decían: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Claro, eso es lo que ellos decían que eran, ¿no? Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, no tenían una verdadera perspectiva de lo que eran. Porque ¿qué les dijo el Señor? Después, tú dices que eres rico, tú dices que te has enriquecido, tú dices que eres esto, tú dices que eres aquello, pero yo te digo que eres un pobre, un miserable, un desventurado, un ciego y un mendigo. Por lo tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que veas y unjas
tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. ¿Ya? Habían perdido la perspectiva de lo que era. Ellos pensaban que eran una cosa y el Señor les tuvo que decir, no, de ninguna manera. No sois eso que vosotros decís que sois. No sois eso que vosotros decís que sois. Sois esto y esto. Y después de eso les dice, verso 20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén. Habían dejado a Jesús fuera. ¿Por qué? Porque es más fácil vivir la vida cristiana y dejar a Jesús fuera. Que Jesús no te moleste demasiado, ¿verdad? Que Jesús no te presione demasiado. Que Dios no te imponga las cosas, ¿no? Que tú puedas seguir manejando el barco como a tu antojo, ¿no? Y eso no es posible. No es posible. Entonces, hermanos, perdemos la perspectiva de lo que somos. Cuando dejamos a Jesús fuera, nuestras vidas, pues perdemos también la capacidad de reprensión sobre nosotros mismos. Claro, porque hemos dejado a Jesús fuera, entonces ya no tenemos reprensión hacia nosotros mismos. No somos autodisciplinados con nosotros mismos, ni nos autocorregimos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hemos dejado a Jesús fuera. Y es mucho más cómodo. La segunda cosa la encontramos para ir avanzando en el capítulo 3, versos 7 y 8, que también lo hemos predicado en más de una ocasión, pero qué bueno es recordarlo, ¿no? El apóstol Pablo decía, aunque sabéis estas cosas, digo, yo no dejaré, dice, de recordaros las mismas cosas, porque somos olvidadizos. Dice el verso 7 y capítulo 8, segunda perla, segunda enseñanza. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, ¿cuánto? Todo, ¿cuánto? ¿Cuánto? Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí nos está hablando de, algunos dirán, os han preguntado alguna vez, cuando dice el Señor, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Ya. ¿Y cómo tomo la cruz? ¿Verdad? ¿Cómo tomo la cruz? ¿Cómo cargo la cruz en mi vida? Pues aquí te lo está diciendo Pablo, ¿no? Aquí está expresando cómo se toma la cruz. Porque muchas veces decimos, ¿cómo puedo hacer para yo tomar la cruz y seguir a Cristo de una forma verdadera? Justamente aquí está explicando cómo hacía Pablo y cuáles eran los pensamientos que pasaban por su mente. Y lo primero que dice, todo lo que era para mí ganancia. Todo lo que significaba humanamente una ventaja, ¿no? Tener ventaja, eso es una ganancia, es una ventaja, ¿no? Ahora yo empiezo a estimarlo como pérdida porque tengo un propósito y es alcanzar un objetivo. Mi vida tiene un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Es conocer a ¿quién? Conocer a Cristo. Dice, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo y ciertamente aún estimo. O sea, las que eran y las que son. Está hablando en pasado y en presente. Cuantas cosas eran anteriormente para mi ganancia, ya no son ganancia, ya no son una ventaja. Ahora ya son una pérdida. Es decir, no las necesito, no las quiero. No quiero tomar aquellas cosas que yo pensaba
o que yo tenía en mi vida como algo ventajoso para mi vida, ¿verdad? Y me afirmaba y me aferraba a ellas como una ventaja, como una ganancia. Ahora ya no. Ahora las que eran para mi ganancia, ahora ya no son ganancia, ahora son una pérdida. Amén. Pero dice más, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Amén. No dice solamente para conocer a Cristo Jesús. Dice, ¿por la qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pero, pastor, me diría usted, ¿cuál es ese objetivo? Conocer a Cristo. Y muchos dicen, sí, pastor, pero si yo conozco a Cristo. Tú dices que conoces a Cristo, pero déjame decirte que lo conoces en una dimensión, pero hay otras muchas dimensiones que no conocemos de Cristo, que no conoces de Cristo. Conoces el abecedario de Cristo, pero te falta conocer todo el vocabulario. ¿Cuánto dicen amén? Solo conoces A, B, o sea, A, E, I, O, U, como al niño cuando va al colegio y va al primer curso, ¿qué es lo primero que le enseñan al niño? El abecedario, A, E, I, O, U, borriquito como tú, ¿no? A, E, I, O, U. Pero después hay que aprender ¿qué? Hay que aprender el abecedario completo, no solamente, ¿no? Entonces, hermanos, el vocabulario completo, ¿no? Entonces, no conocemos a Dios, conocemos el abecedario, conocemos la A, la E, la I, la O y la U, pero nos falta conocer la R, la P, la W, la Z y todas las palabras del alfabeto. Amén. Eso es la excelencia. Y te he puesto un ejemplo un poco así para, ¿no? La excelencia del conocimiento. ¿Y dónde está la excelencia del conocimiento de Dios? ¿Dónde está la fuente? Está en la Biblia. Tienes que leer la palabra, tienes que escudriñar la palabra, tienes que meterte en la palabra y que la palabra sea para ti algo que te alimenta de tal manera, que te genera tal energía, tal fuerza, tal gozo cuando la lees y cuando la haces tuya, cuando las palabras saltan de la Biblia, ¿verdad? Y se meten dentro de tu alma. ¿Te ha pasado alguna vez que las palabras se han salido del libro? Mira, pastor, pero usted está hablando cosas pues sí, las palabras salen del libro, tienen que salir del libro, porque si las palabras se quedan en el libro, solamente pues seguirás leyendo el libro, pero no conociendo al autor del libro. Amén. Las palabras tienen que saltar del libro, tienen que salir del rollo, tienen que salir del pergamino y tienen que entrar en tu alma, tienen que entrar en tu mente, tienen que convertirse en piedras vivas. No estaba pensando cómo David en sus tiempos que pasó solo en el desierto, allí pastoreando las ovejas, con nada de atractivo en un desierto, con un rebaño de ovejitas, con nada en su mano, solamente tenía una flauta, ¿verdad?, con la que alababa al Señor, un zurrón pastoril donde cargaba alguna cosita, ¿verdad? Pero un día de repente empezó a escoger piedras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántas piedras escogió? ¿Cuántas? Una piedra. Hay que leer la Biblia, hermano. Escogió 5 piedras lisas de un arroyo. Con una mató al gigante, pero escogió 5. ¿Sí o no? 5 piedras, ¿verdad? Y las tenía. Les tienes que dar escuela bíblica a los hermanos, Ronnie, ahí en Villa María, ¿ya? Un maestro de escuela bíblica que les enseñe cuántas piedras, cuántos libros tiene la Biblia, quién escribió las epístolas, todas esas cosas, ya. 5 piedras. Y, o sea, quiero decir que cada
y en esa comunión con el Señor escogió 5 piedras que las supo guardar en su zurrón, ¿verdad? Y con la onda seguramente practicaba, ¿no? Porque tenía una onda, ¿no? ¿Y para qué tenía una onda? Pues para defenderse ¿de quién? Del león, de los osos. Cuando venían a por una ovejita del rebaño, cogía la onda y le metía. Y entonces estaba preparado, porque tenía piedras, porque tenía verdades en su vida. Y las piedras son como verdades que tú tienes aquí metidas en tu alma, en tu mente, para tener salud mental. Tienes piedras aquí metidas, ¿verdad? Que cuando hay un problema, cuando te tienes que enfrentar con un gigante, cuando te tienes que enfrentar con quien sea, entonces ya tienes la onda y tienes la piedra preparada, la sacas la piedra, lanzas la onda y matas al gigante. Amén. Pero para eso hay que conocer el alfabeto completo. El alfabeto completo. La mente de Pablo era una mente muy fina, diría yo. O sea, estaba tan afinada la mente de Pablo, ¿verdad? Él no se conformaba con algo mediocre. Él no se conformaba con conocer 4 versículos de la Biblia, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, ¿no? Y bueno, y ¿qué más conocemos de memoria? El Señor es mi pastor, Salmo 23, y nada me faltará. Y nos ponemos no. Bueno, no. Él no se conformaba con una experiencia de aquí o de allá, ¿no? No, él quería levantar la vista y que su vida pudiera tener la excelencia del cielo y poder vivir a la altura de aquel que lo llamó. Amén. A la altura de aquel que lo llamó. Bien, vamos avanzando. Tercera cosa que quiero extraer de la epístola a Filipenses se encuentra en ese mismo capítulo, verso 12 al 14 de ese mismo capítulo 3. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cómo me gusta cada vez más esta declaración del apóstol Pablo. Esta perla me habla de la salud mental que tenía Pablo, y te voy a explicar por qué. Porque es necesario llegar hasta lo último en nuestras vidas, pero qué bien estaba el apóstol Pablo mentalmente para decirnos cuál es uno de los secretos de la psicología espiritual, para poder estar en la iglesia, en la obra de Dios, sirviendo al Señor, o en la iglesia, congregándome fielmente, llevando una vida cristiana como Dios manda en la obra del Señor, y mantener la salud mental, y que no nos pase como algunos siervos de Dios que en cierto momento de su ministerio como que se quemaron, en cierta manera. Se quemaron. Elías se quemó. En un momento le salieron chispas, ¿sí o no? ¿Se quemó o no se quemó Elías? Claro que se quemó cuando Jezabel puso precio por su cabeza y se escondió y se quería morir. Le dijo, Señor, mátame, haz que me muera, no soy yo mejor que mis padres. Y se escondió en la cueva, porque aquella mujer puso precio por su cabeza, después de haber matado a los 800 profetas falsos de Baal. Y Elías entró se quemó. En ese momento su cabeza echaba chispas. Se metió en una cueva, quería morirse. ¿Sí o no? Claro, estaba quemado totalmente, ¿verdad? O como a Jonás, otro que se quemó y se metió en un barco y terminó en el vientre de un gran pez. O sea, imagínate,
un profeta llamado a predicar el evangelio a los ninivitas. Se quemó mentalmente porque algo tenía en su mente que cuando le hablaban de Nínive decían, no, Nínive no. O sea, un odio tenía hacia los ninivitas. Habría que ver cuál fue el motivo por el cual Jonás estaba tan odioso con el pueblo de Nínive. Algo había pasado en su vida tiempo atrás, que no quería ir a Nínive ni atado. Entró en una crisis mental. Era un profeta de Dios. O sea, que terminaron movidos emocionalmente, como que se quemaron en cierta manera, ¿no? Yo a veces he escuchado a lo largo del ministerio, llevo más de 36 años en este ministerio y me he topado con muchas personas que me han dicho, me voy, hermano, porque estoy quemado ya, estoy mamado, ¿no? Estoy quemado, ¿no? Y me retiro ya, tiro la toalla, porque estoy ya que mi cabeza hecha. Y personas que han estado en lugares altos, tal vez, no de repente, y en sitios importantes dentro del ministerio, que han tirado la toalla porque se han quemado ministerialmente o anímicamente, o no sé cómo ¿no? Y por eso es tan importante tener salud mental, ¿no? Yo mismo pretendo haberlo no alcanzado, ¿ya? Y aquí habla de humildad, ¿no? Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué está diciendo aquí? Pues que no me creo nada. O sea, no pretendo haberlo ya alcanzado. Eso solamente lo puede decir alguien que tiene la humildad, a que aunque sea el superpastor, que aunque sea el superapóstol, que aunque sea el supersiervo o que el superlíder, diga, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿verdad? Me he dado cuenta de tantas cosas, pero no por ello me creo algo ni las tomo en cuenta, y no pretendo que estas cosas sean las que me han hecho mantenerme firme en el camino, sin fluctuar, sin caer en la gracia, para llegar a la meta. Pero yo una sola cosa, dice, ¿no? Dice una sola cosa, ¿no? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Una cosa hago, una sola cosa hacía, una cosa hago. ¿Y qué cosa es esa? ¿Qué dice? Una cosa hago, ¿no? ¿Qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Cuántas cosas en la vida, en tus relaciones, los que tienen un ministerio, los que tienen una familia, no sé, cuántas cosas nos dejan o nos han querido dejar como una marca, no como una herida, no como una huella o una marca negativa. A veces las positivas también hay que superarlas, ¿no? Algunos no las superan, ¿verdad? Y se quedan siempre con lo positivo de atrás, y como ahora están en otra posición, dicen, pero es que yo, y miran atrás, miran lo positivo. Pero tanto mirar lo positivo como mirar lo negativo no es bueno. Y entonces Pablo decía algo, dice, eran como una marca, ¿verdad? ¿No? Como una herida, como situaciones negativas quizás que siguen estando ahí en su vida, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo había descubierto que necesitaba olvidar lo que había sucedido, lo que había pasado, y tenía muchas cosas para poder quedarse o quejarse. Por ejemplo, en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4, nos habla rápidamente de que él tenía algunas quejas contra algunas personas dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Habla de un tal Demas, dice que Demas me ha desamparado amando este mundo. Luego habla de un tal Alejandro el Calderero, que le había causado, dice, muchos males. No sabemos qué males. Tenía problemas con otros que le habían traicionado, que le habían abandonado, que le habían dejado solo. Pero me llama la atención lo que dice los versos 16 al 18. Esto es salud mental.
¿ya? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos, hacemos aquí un inciso, nos vamos de Filipenses, luego volvemos, pero mira lo que dice el verso 16 al 18. Dice, en mi primera defensa, dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Dice, no les sea tomado en cuenta. O sea, era la mente de alguien que estaba como, estaba sano, ¿no? Dice, o sea, no se lo tengas en cuenta. Dice, no les sea tomado en cuenta. Luego dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado, dice, de la boca del león. Y el Señor, dice, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo acá? Había establecido más de 500 iglesias por todo el mundo con su equipo misionero. Y llega un momento allá en la cárcel a decir, todos me han desamparado en mi primera defensa, pero he aprendido a olvidar y a decir, no le tomes en cuenta sus pecados o el haberme abandonado, ¿no? Yo quiero estar limpio, Señor, y que tú, Señor, me ayudes a olvidar todo lo negativo. Amén. Que el Señor te ayude a olvidar todo lo negativo en tu vida. Amén. Y también las cosas positivas, hay que olvidarlo todo. Salud mental es levantarnos por la mañana y venir al Señor para decirle, Señor, en este día lléname de tu espíritu, porque yo quiero ser un luchador, mirar hacia adelante, no me importa lo que haya pasado atrás. Esta mañana me levanto otra vez en la potencia, en el poder del Espíritu Santo, porque el fuego de Dios tiene que arder en mi lámpara, en mi corazón, y quiero seguir a la meta. Amén. No importa los problemas que esté pasando, no importa las situaciones familiares que estemos pasando, no importa la enfermedad. En esta mañana nos levantamos en el nombre del Señor, porque voy a obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. La cuarta cosa, rápidamente, ya no me queda mucho tiempo, hay tantas cosas que decir, pero la cuarta cosa también es muy importante para tener salud mental. Está escrita en Filipenses capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 4? 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Amén. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Pero no hoy en la iglesia. Mañana lunes también te tienes que gozar en el Señor. Y el martes, y el miércoles, y el jueves. Y mañana cuando tengas un problema también te tienes que gozar en el Señor. Mañana cuando te den una patada también te tienes que gozar en el Señor. Mañana cuando alguien también te tienes que gozar en el Señor. Amén. Gozaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Amén. Gozarse en el Señor siempre. Y una persona que está sana mentalmente se puede gozar en el Señor siempre. Amén. Hay personas que no se pueden gozar ni regocijar en el Señor siempre. Y de hecho no viven una vida gozosa, ni mucho menos en sus vidas. Amén. Jesús dijo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hermanos, necesitamos la alegría de la palabra, como he dicho antes, porque la palabra, el profeta decía, fueron halladas tus palabras, dice, y yo las comí, y fueron por gozo y alegría a mi corazón. Amén. Fueron halladas tus palabras, o sea, encontré tus palabras, las comí, y dice, y fueron
por gozo y alegría en mi corazón. Amén. Porque la palabra produce gozo. Amén. La palabra de Dios tiene que producir gozo en nuestras vidas. Y cuando no tenemos gozo es porque la palabra de Dios no está llenando nuestro corazón. Menuda fiesta hicieron el pueblo en el libro de Nehemías cuando leyeron la Torá, cuando leyeron la ley, cuando leyeron la palabra, y el sacerdote se puso delante de todo el pueblo y los levitas, ¿verdad?, hacían entender la palabra a todo el pueblo y dijo: día santo es al Señor, no entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba, dice, al oír la palabra de Dios. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones. Y le repite otra vez: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Amén. Porque habían entendido las palabras que les había enseñado. Dice luego: todo el pueblo se sentó o se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Amén. Y era la palabra de Dios que había predicado el sacerdote Esdras. Filipenses es la epístola del gozo. Repite la palabra gozo en muchas ocasiones. Y luego dice el verso 3, vamos a seguir leyendo, de Filipenses 4:5. Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El apóstol Pablo decía: el Señor está cerca. El apóstol tenía la cercanía de la presencia de Dios. Está cerca, decía, el Señor está cerca. Amén. Verso 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Tengo que confesar que yo me afano algunas veces con algunos problemas, con algunas cosas, con la economía, con los pagos, con las cosas, con no sé qué, cuando las cosas no caminan, y trato de ir al Señor. Y hoy el Señor me da esta palabra, me dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, porque vamos a conseguir más con oración que con acción. Amén. Y a veces pensamos que vamos a conseguir más haciendo que orando. Y es al revés. Primero el Señor te dice: ora, 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 y verás la gloria de Dios. Amén. Y verás la respuesta de Dios. Amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Con oración y ruego y con acción de gracias. Amén. Porque la oración escuchada por Dios luego se va a convertir ¿en qué? En acción de gracias. ¿Cuánto dicen amén? Verso 7. Y la paz de Dios, diga conmigo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Salud en el alma y salud en la mente. Porque cuando tu corazón está guardado en Cristo Jesús, cuando tu mente está guardada en el Señor, cuando tus pensamientos están guardados en el Señor,
Eso es maravilloso. Amén. Porque es la paz de Dios la que gobierna. Es la que tiene que gobernar los pensamientos, los sentimientos y nuestra mente que va de un lado a otro, ¿verdad? ¿Qué mente tenemos, ¿no? ¿Qué mente tenemos más loca, algunos, ¿verdad? Más pecaminosa, más retorcida, más mala, porque tenemos una mente mala, ¿verdad? Pensamientos malos. ¿Cuántos tienen pensamientos malos? Nadie. Ustedes son divinos. Piensan divinamente. ¡Wow! Yo quiero ser como ustedes. Yo también pienso mal a veces y soy el pastor, ¿ya? Y pienso mal y tengo pensamientos a veces un tanto obtusos, malos, retorcidos, y tengo que ir al Señor y decirle: Señor, limpia mi mente, guarda mi mente, guarda mis pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Versos 8 y 9. ¿Qué dicen los versos 8 y 9? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Salud mental. Empieza a pensar en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo limpio, no en lo sucio, en lo puro, en lo que es de buen nombre, en lo que es de buena virtud. Empieza a pensar en lo que es digno de alabanza, en lo que es verdad, no en lo falso, en lo verdadero. En esto pensad. Amén. Hay que mejorar la forma de pensar. Esto es extraordinario, la cuarta perla, ¿no?, que nos da aquí el apóstol Pablo: en esto pensad. Y la quinta, y ya terminamos porque no hay tiempo, la encontramos también en el siguiente versículo, en el verso 11, un poco más adelante. Dice: después de recibir las ofrendas de los filipenses y las dádivas de los filipenses, les dice el apóstol Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hay que estar sano mentalmente para estar contento, ¿verdad?, en medio de cualquier situación. Y hay que luchar contra el descontento, ¿sí o no? Hay que luchar contra el descontento. Y vienen tiempos en los cuales vamos a tener que aprender a contentarnos, porque la vida es una escuela, la vida cristiana es una escuela, el ministerio es una escuela. Aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Amén. Verso 13. ¿Qué dice el verso 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y al final dice el apóstol Pablo, para terminar, en los versos 19 y 20, dice, no me quiero ya detener en los versículos porque ya se pasó el tiempo, y terminamos versos 19 y 20, dice: mi Dios, diga conmigo, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aquí dice algo maravilloso también. Dice: mi Dios pues suplirá, dice, todo lo que os falte. Y no está hablando no está hablando de lo material. No está hablando de lo humano, está hablando de lo divino. Puede ser también de lo humano o de lo natural, pero yo voy más allá. Dice: conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque podemos tener falta de espiritualidad, podemos tener falta de
falta de oportunidades, no es que no tengo oportunidades, no me va bien. Podemos tener faltas de tantos tipos, podemos tener problemas de un tipo, de otro, pero hemos venido al Señor para tomar decisiones en el Señor, para cambiar hábitos, pensamientos, y para que todas nuestras faltas, nuestras carencias sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego y súplica en el Espíritu. Amén. Por eso en esta mañana el Señor te dice: el Señor, mi Dios, pues suplirá todo lo que te falte conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Da un aplauso al Señor. Aleluya.